Listo, entonces empezamos. Las dos grandes conclusiones que me gustaría sacar de estos views son darle forma a la guerra en Irán, como para ver qué impacto tiene en los mercados, para ver si es algo positivo, pues, negativo para el S&P 500, para el Nasdaq, para todo lo demás. Y lo mismo con lo de SpaceX, ¿no? Con Elon Musk, con esta compañía de cohetes y inteligencia artificial y satélites y otras cosas que acaba de lanzarse al mercado para su compraventa pública y disponible. ¿Eso qué nos dice? Estamos en una burbuja, están muy caros los mercados, está muy caro todo, está muy caro SpaceX, es una locura, no es una locura, es irracional, no es irracional. Esas me gustaría que fueran las dos grandes conclusiones que tuviéramos hoy, ¿sale? Entonces sí les pido que participen y opinen y digan lo que tengan que decir, lo que quieran decir, ¿sale? Entonces puse ahí dos citas a los costados. Una del CEO de Google, Sundar Pichai. Dice, la computación cuántica está en la misma etapa que la inteligencia artificial hace 5 años. Eso como para que nos quede claro que la tecnología va a seguir trastornando un poquito las cosas, ¿no? Si nos estamos emocionando o si nos o poniendo nerviosos por cómo está cambiando las cosas por la inteligencia artificial, no hemos visto nada. Sigue la computación cuántica y me parece esa cita del CEO de Google interesante. Es como si en la computación cuántica estuviéramos, ¿se acuerdan cuándo fue ChatGPT? En el 2022, ¿no? Hace 3 años, hace 4 años. Entonces imagínense que con la computación cuántica estuviéramos un año antes que ChatGPT y apenas se va a poner interesante. Entonces no hemos visto nada desde el punto de vista tecnológico, ¿sale? Y luego dice este analista Félix Vecina, las acciones de la inteligencia artificial han dado rendimientos similares a las de las criptomonedas con una narrativa más clara. O sea, como que la emoción de la inversión en criptomonedas ya se desvió hacia la inversión en compañías de inteligencia artificial y como dice este analista, pues qué bueno porque las criptomonedas sí eran un poquito más especulativas y las compañías de inteligencia artificial pues son menos especulativas. Entonces, por un lado, eso es positivo. Entonces, sin más ni más, arrancamos con el tema de la guerra. Vamos a intentar darle forma, obviamente está difícil, y vamos a intentar ver cómo podemos proyectar algo que tenga un impacto comercial, obviamente positivo a la hora de la distribución de los planes de inversión y planes de ahorro, inversión con los que trabajamos, ¿sale? ¿Alguien quiere comentar algo o estamos todos bien? Nadie tiene ninguna. Todo bien, ok. Tenemos buen quórum ahorita. Entonces, se acabó la guerra. ¿Quién la ganó y qué impacto tiene? ¿Quién ganó la guerra? ¿No? Bueno, también podremos debatir si se acabó la guerra. Si me preguntan, no se acabó, simplemente se acabó este episodio y el año que entra va a empezar otro. ¿Sale? Pero bueno, eso lo vemos sobre la marcha. ¿Qué opinan de este post muy reciente, bueno, de hoy, del presidente de Estados Unidos? O sea, aquí sí me gustaría que alguien dijera algo eh, sobre su opinión sobre esto. ¿Qué dijo Donald Trump hace ratito? Dijo, la guerra ha disminuido a Irán. Ya no tiene una fuerza aérea, ya no tiene una marina, ya no tiene defensa antiaérea, ya no tiene radares, prácticamente ya no tiene nada. Y bueno, ahí empezó a echarle tierra a los demócratas. Pero bueno, dice, prácticamente, dice, los demócratas, dicen que Irán está mejor ahora que hace 4 meses. O sea, como que se está burlando de los demócratas que dicen que Irán está mejor que hace 4 meses. Eh, ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere comentar algo aquí? Se vale decir lo que sea. Se los pregunto también porque yo sé que a todos nos cae gordo Donald Trump y complica mucho el análisis de las cosas y su impacto para los mercados, lo mal que nos cae Donald Trump. Entonces, pero no sé si aquí alguien quiera opinar algo al respecto. Se vale decir cualquier cosa, este es su foro. Pues es Yo que, me animo. perdón, Ahí toco. A ver, perdón, primero, Dale, perdón. primero dale. las damas, primero Lore. Rápido, rápido. Pues al final Trump siempre vive en su mundo, ¿no? O sea, siempre es su percepción, Ok, entonces en a grosso modo. tú dirías que esto es falso entonces. Ujú, Ok. un poco, Eh, un creo. poco. Sí, es que ahí está lo difícil, ¿no? O sea, la moraleja aquí es, no.
Trump creo que complica mucho todo para entender las cosas, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor es no pensar en Trump para entender las cosas. Ahora, que lo que estoy diciendo aquí sea completamente incorrecto o falso es otra cosa. Eso es lo tricky de esto, ¿no? Esa es la jiribilla que tiene todo esto. Por eso es una pregunta con jiribilla, la verdad. Pero gracias, Lore, estoy de acuerdo contigo. No, Trump está medio en su rollo, ¿no? Eh, Nada más dame chance, María Elena. Creo que fuiste tú, Ian. Sí, yo. Échale. Es- sí, coincido en lo mismo. Creo que Trump tiene su propia agenda. Ujú. Dice y hace cosas para fortalecer sus bolsillos y sus proyectos y sus temas. Sí. Y para ver el globo del mercado, pues sí es importante empezar a omitirlo, ¿no? Dejar de darle importancia a las cosas que dice y escribe. Sí, sí, es que tal cual. O sea, no podemos entender el mundo o no podemos entender lo que pasa en el mundo a través de lo que diga Trump. Pues si tomáramos en cuenta todo lo que dicen, lo tomáramos en serio, pues nos haríamos muchas bolas. Entonces creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, es Lore, Ian y yo por lo menos. No sé lo que digan los demás. María Elena, ahora sí, perdón. Gracias, Ian, y gracias, Lore, también. Pues, a ver, yo lo que entendía es que un poco el pretexto de Trump era el hecho de que temían que Irán tuviera como muchas armas nucleares, ¿no? Nucleares, Como que sí. era por ahí. Y resulta que todo esto que dice Trump, pues no es a lo que iban, ¿no? Ujú. Yo no creo que Estados Unidos pierda, o sea, no pierde fuerza militar ni pierde Sí, nada. Siento que pierde un poco en la imagen en el mundo, porque sí siento que fue una guerra que sí puede ser que todo esto sea cierto que disminuyó algunas cosas de Irán, pero no a lo que originalmente en teoría iba. Entonces, como que pues no siento que haya perdido Estados Unidos, pero no tampoco siento que ganó nada. sí, ahí está. Bueno, ya con ese comentario, ahí nos empezamos a dar cuenta que es mucho más complicado. O sea, tú ahí ya te empezaste ya empezaste a profundizar las cosas y estoy completamente de acuerdo. Eh, o sea, ¿cuáles fueron los motivos? Y otra vez, regresando a la pregunta, ¿qué quiere Trump? ¿Qué no quiere Trump? ¿Importa lo que quiera Trump? ¿Perdió Estados Unidos? ¿No perdió Estados Unidos? Ya le estamos dando forma. Muy buenos comentarios. Muchas gracias, Male. Yo estoy un poquito o sea, creo que estoy muy de acuerdo contigo, Male. Esa es un poquito la postura mía. Yo en lo personal creo que esto que dice Trump no es incorrecto. O sea, pero eso es difícil. ¿Sí me explico? Es difícil decir que Trump tiene razón porque nos cae gordo, porque es repulsivo. Pero Irán sí es otro Irán. No es el mismo Irán de hace 4 meses. ¿Sí me explico? Sí está disminuido. ¿Sí me explico? Pero bueno, tratemos de tener todas las naranjas en el aire para tener una conclusión comercial, que eso es lo que queremos. No queremos echarle porras o tierra a nadie. Pero bueno, tiene jiribilla. Esto que acabamos de conversar, yo creo que es un reflejo de lo complejo que es esto. Pero bueno, ¿qué perdió Irán? Perdió mucho Irán. Perdió a su ayatollah. O sea, esto para mí fue lo más delicado. Imagínense que imagínense que Trump fuera un presidente serio y que además fuera una figura religiosa y que llevara gobernando desde los ochentas y que lo mataran los iraníes. Estaría cañón. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso era el ayatollah para Irán una especie de papa, presidente, mandamás, súper solemne, era el faro y la guía moral y religiosa de Irán y lo mataron. ¿Sí me explico? Entonces, sí perdió Irán algo tan grave como su líder religioso que ya llevaba desde los ochentas gobernando. ¿Sale? O sea, no es así como que no perdió nada Irán. Y luego perdió militarmente, sí perdió muchísimo. O sea, sí fueron ataques muy contundentes. O sea, perdieron como 700 misiles balísticos. Estos son como los ataques si quieren, sector militar. Misiles balísticos 700, ataques a bases de comando y control 500, lanzamisiles 450, defensas aéreas 350, drones 250, barcos 155, radares 120. O sea, sí les llovieron misiles, ¿sí? O sea, militarmente sí está disminuido Irán.
Aquí lo que yo les propongo es que tratemos de ver este hecho como aislado sin involucrar a Trump. Porque si involucramos a Trump, entonces es como que lo que diga Trump no es cierto porque nos cae mal. ¿Sí me explico? Pero Irán sí está muy debilitado. O sea, sí, sí, no podemos saber con certeza, pero es menos de la mitad de lo que era antes de que empezara la guerra militarmente. Y hay gente que dirá, no es ni la mitad, es un cuarto de lo que era. Entonces, sí está muy debilitado Irán desde lo que pasó. Y todo, acuérdense, sin que Estados Unidos haya invadido todavía. Entonces, traten de ver esto sin que entorpezca lo bien o mal que les caiga Donald Trump. Otra cosa que perdió Irán, más de 50 funcionarios de alto rango. Aquí está la lista. Imagínense que Estados Unidos perdiera 50 senadores, políticos, gente de la CIA, gente del ejército, el presidente, 50. Imagínense los 50 burócratas de más alto rango, todos pues asesinados en ataques, ¿no? Entonces, sí está muy disminuido Irán. Sí, sí, quizás no es tan claro ver esto porque, otra vez, por lo mal que nos cae Trump y porque no ha invadido Estados Unidos, o sea, solo estuvieron mandando misilazos, incluido Israel. Entonces, por eso es complejo. Entonces, dudas de lo que perdió Irán, o sea, Irán sí perdió mucho, 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 mucho. O sea, históricamente les puedo decir que nunca había perdido tanto Irán en un conflicto militar. Eso, desgraciadamente, es el caso. Y digo desgraciadamente, desgraciadamente para los iraníes y desgraciadamente porque es complejo, porque si Trump lo dice, uno diría, ah, no es cierto, pero bueno, puede ser, hay veces que las cosas que dice Trump, desgraciadamente, pueden ser un poquito ciertas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué perdió Estados Unidos? Eh, pues que el precio de barril subió sustancialmente, ya se recuperó a la baja. Eso hizo que subiera el precio de la gasolina, pero sí subió el precio del galón de la gasolina. No escandalosamente, ¿no? Tampoco es así como que fue cataclísmico. Subió de, ¿qué será? Bueno, $3 o $2.7 a 4.5 y se bajó a 4. Entonces sí les dolió un poquito al bolsillo a los consumidores de Estados Unidos por el precio de la gasolina, por cómo subió eh, el precio del petróleo. Entonces, si lo ponemos así en la balanza, pues sí, desde mi punto de vista, sí perdió mucho más Irán. Se murieron 3.500 personas en total en Irán. O sea, ok, no perdió la guerra, pero si se trata de preguntarse quién perdió más, pues sí, sí fue Irán, ¿no? No, no, los números no nos dan chance de verlo de otra manera. Eh, Oye, el, Rodo, perdón, o sea, sí, externamente lo entiendo y como dices tú, en el view, así desde lejos, en el ujú, zoom out, pues ujú. sí, pero por ejemplo, internamente aquí en Estados Unidos, las aprobaciones de este güey están súper bajas y la gente está muy enojada porque justo la gasolina y muchas cosas y la inflación está muy, muy alta, mucho Pero más. no importa eso. O sea, eso no importa para los mercados ni Ah, políticamente. Trump va a seguir gobernando 2 años y aún sin el conflicto va a perder la Cámara Baja y la Cámara Alta. O sea, es muy probable que pierda, o sea, si pierde el Senado y el Congreso, bueno, si pierde el Senado y la Cámara Baja, eh, no es, o sea, no es tan grave para los mercados ni en términos geopolíticos. O sea, es algo que hubiera pasado de todas maneras. Entonces, eh, que mucha gente esté molesta, o sea, estoy de acuerdo contigo al 100%, pero no tiene ninguna implicación seria ni importante realmente. Y aquí creo que volvemos a lo mismo. Trump no importa. O sea, no importa como tomador de decisión ni como, no sé, ¿sí me explico? Entonces, eso que me acabas de decir es relevante, yo creo que para él, pero él al mismo tiempo hubiera de todas maneras perdido muy probablemente el Senado y la Cámara Baja. ¿Sí me explico? Entonces, creo que se queda, creo que sí mucha gente puede estar hablando de esto, pero sobre todo, la gente que más descontenta está es la gente que no invierte, la no, gente es que lo que te iba a opina. decir, o sea, aparte tienes razón porque al final a él también le vale súper madre qué opinen de la gente, o sea, lo que él quiere es justo lo que hizo, hacer negocio a través de la guerra. Es que no, es que eso tampoco es importante. Si le importa a él o no, 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 no bueno, pero importa. me refiero para la afectación, pues, o sea, de la Sí. percepción global, Sí. pues sí, Y no él, importa. y él no necesariamente va, o sea, también que haga, digo, ese es otro tema, pero yo cuestionaría que él haya decidido atacar Irán. Yo te aseguro que el año pasado ni siquiera sabía dónde estaba en el mapa Irán.
O sea, a un senador seguramente lo ubicas, a Ted Cruz, que es uno de los necios que siempre digo, hay que atacar a Irán, hay que atacar a Irán. Un día le preguntaron la población de Irán y no supo. Entonces fue como que le dijo el Tucker Carlson, no sé si lo ubican, que es un periodista ahí medio controversial, le dijo, ¿quieres que Estados Unidos ataque Irán y haya un cambio de régimen y no sabes la población de Irán? Y le dijo, sí, no sé. Entonces, o sea, tomen en cuenta que quizás los motivos no son los que veamos a través de lo que dicen los políticos, ¿no? Y quizás son cosas más profundas que hacer negocio, ¿no? Eso también es importante. Pero bueno, gracias por tu comentario, Andrea. Ahí sí está el flujo del estrecho de Hormuz, como bien sabrán, una quinta parte del petróleo pasa por ahí, sigue colapsado, medio decían que se iba a abrir, pero pues siempre no. De todas maneras, el petróleo se recuperó. Estos son las proyecciones de crecimiento de Producto Interno Bruto para todos estos países. ¿Les saca algo de onda? ¿Les parece algo, hay algo ahí raro? O sea, las proyecciones, donde empieza la flecha es la proyección de crecimiento para 2026 antes de la guerra, y donde acaba la flecha es la proyección después de la guerra. O sea, ahorita. ¿Hay algo que les parezca medio rarón? ¿Que Estados Unidos va a crecer más por la guerra, por ejemplo? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre algo? Está medio fácil. Bueno, no sé qué tan fácil esté. Rodolfo, porque sacó su armamento y porque obviamente vuelve a producir, o sea, hizo movimiento de todos sus almacenes y su armamento militar. Sí, sí pasó eso, pero ahí, eso creo, José Ramón, Ujú. que, y permíteme no estar tan, o sea, sí estoy de acuerdo, pero hasta cierto grado. O sea, creo que cuando decimos que la economía de Estados Unidos es militar, creo que no Exacto. sé qué tan preciso sea. Y creo que lo habíamos visto hace algunos meses. ¿Alguien sabe qué porcentaje de la economía de Estados Unidos es militar? O sea, del Producto Interno Bruto, ¿qué porcentaje de la economía gringa es armas? Es que ese es un punto interesante. Digo, yo lo veo desde el aspecto no tanto, digo, obviamente tiene que ver el momento del armamento, pero también tiene que ver la seguridad que está transmitiendo. Ahorita, cuando está en guerra, obviamente todo su mercado se ve inseguro, pero Sí, al momento que termina, obviamente todo el mundo lo voltea a ver nuevamente para poder hacer sí. negocio, para volver a comercializar. Ah, ya te entendí. Ok, sí, ya te entendí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, pero sí, eso es importante, como que vuelve. Pero a ver, aquí lo que estamos viendo es que curiosamente al país que mejor le fue a Estados Unidos. Desde que pasó todo esto, desde que dice ahí, el cambio de proyecciones del Producto Interno Bruto, el cambio de diciembre a junio. ¿Sí me explico? Y volviendo a lo militar, la economía de Estados Unidos creo que es 2% militar. O sea, no es una economía, y yo sé que no fue lo que dijiste, José Ramón, pero la economía de Estados Unidos es la parte que corresponde a lo militar es insignificante. ¿Sí me explico? O sea, es como 2%, 3%. Pero sí, como bien dices, José Ramón, la actividad económica sí fluyó a Estados Unidos, pero ¿por qué en específico? Por el petróleo. O sea, al estar bloqueado el estrecho de Hormuz, empezó a vender mucho más petróleo de Estados Unidos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿No? sí, sí le ayudó, pero tampoco una barbaridad, ¿no? De 1,6 a 2%. O sea, sí es mucho para un Producto Interno Bruto grande, pero tampoco fue así como que, o sea, no creo que esta haya sido la razón para provocar, para hacer esta guerra, ¿no? A incrementar 4% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, gracias por tu comentario, José Ramón. Estoy A ti, de acuerdo Rodolfo, en gracias. todo eso. Gracias. Bueno, eso fue lo que perdió Irán y lo que perdió Estados Unidos. ¿Qué ganó Irán? Yo creo que lo que decías un poquito, Male, una reputación como de resistencia heroica, ¿no? No sé qué tan cierta, porque según yo no, o sea, recibieron una goliza de misiles, pero lo supieron, como que convertir en que aquí seguimos, ¿no? Y también es cierto que ahí siguen porque no los ha invadido Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera invadido, pues no sé si ahí seguiría todo como está ahorita. Entonces, sí ganó una reputación, falso o no, Irán, por seguir ahí el régimen de alguna u otra manera. Es otro régimen, pero pues ahí sigue. Eso fue lo que ganó Irán. ¿Qué ganó Estados Unidos? Aquí está más tricky, pero para Estados Unidos fue como un ejercicio real para ver qué le hacía falta actualizar a su ejército. ¿Sí me explico? La principal ventaja
que tiene Estados Unidos, además de la económica y la tecnológica, es la militar. Y para mantener esa ventaja militar, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? O sea, Estados Unidos, nos guste o no, yo sé que nos caen gordos los gringos a muchos de nosotros, pero es la hegemonía global. O sea, a China le falta mucho para llegar a esa hegemonía. El yuan es muy poca cosa comparada con el dólar. Y sí, nos gusta o no es la hegemonía global y parte del hecho detrás de que sea una hegemonía global es su hegemonía militar. Desgraciadamente no es el caso. ¿Qué hace Estados Unidos para mantener su hegemonía militar? ¿Quién se anima? ¿Qué es alguna de las cosas que hace? Además de invertir en desarrollo militar. Pero ¿qué es lo que más mantiene a Estados Unidos en el puesto número uno por hegemonía militar o supremacía militar? ¿Alguien se anima? Oye, Rodolfo, ahí iba a hacerte una observación. En cuestión de Sí. Irán, que ganó también probar sus misiles de alta velocidad, porque de hecho Pues ahí demostró que tenía cierta superioridad en cuestión de tecnología sí, militar. Obviamente creo que Estados Unidos también hace eso para probarla a otras sí. tecnologías, para probar a otros países qué tan avanzados están y qué tienen que actualizar, ¿no? El problema de esos misiles es que no sirvieron, o sea, no, los de alta velocidad, eh, según yo, no se lanzó ningún misil de alta velocidad, según yo se lanzaron misiles de alto rango a las Sí. islas estas se me olvidó cómo se llaman, pero donde hay una base de Estados Unidos y la Gran Bretaña, y se desbarataron los misiles antes de caer. Entonces, yo creo que se puso a prueba lo que ya sabían, que sus misiles de alto rango pues no son tan eficientes y los misiles de supersónicos pues no los tienen muy guardaditos todavía. O sea, los misiles que sí han caído en esa zona del Medio Oriente no han sido, según yo, supersónicos. Es ¿Sí que me según explico? yo, lo que yo recuerdo una noticia donde sí impactaron en Israel varios misiles que precisamente rompieron el escudo que tenía Israel por este tipo de características. Pero no necesitas, para romper el domo ese de Israel, no necesitas un misil supersónico, simplemente necesitas lanzar varios. ¿Sí? Y si lanzas varios, pues el domo ese de Israel se va a quedar corto. O sea, el domo, ¿cómo le llaman el domo? El domo de El hierro. como de hierro. El Ujú, domo de hierro puede, creo que, neutralizar entre 90 y 95%. Entonces, si lanzas 100 al mismo tiempo, 5 se van a colar sí o sí. ujú. Pero según yo, y me lo llevo de tarea, José Ramón, según yo, no se puso a prueba nada supersónico y lo de muy largo rango fue como que ni siquiera le atinaron, o sea, que se desbarataron y no fue así como que tan intimidante. Entonces, no estoy seguro que podamos decir que hayan puesto a prueba nada, más bien se confirmó que no están tan afilados los iraníes, ¿no? Pero Avanzados. bueno, ese es mi punto de vista. Y creo que si nos quitamos de encima el resentimiento anti Estados Unidos, creo que es más fácil verlo así también. ¿Sí me explico? O Ujú. sea, nos caigan mal o no los gringos, pues sí tienen, sí, sí, sí. ¿Y tienen con qué? Desgraciadamente, pues ¿qué te puedo decir? Pues un poquito sí, ¿no? Pero bueno, gracias por tu comentario, José A ti, Ramón. Rodolfo, gracias. Para mantener a Estados Unidos su supremacía militar, ¿qué hace? Pues pone a prueba su capacidad militar. O sea, quizás todo esto fue como para darle una desempolvada a la capacidad militar de Estados Unidos con un adversario poco fuerte. ¿Sí me explico? O sea, fue como que, a ver, ¿por qué no hacemos un ataque contra Irán, que sí es un enemigo y que sí ya toca atacar, pero no para hacer más que darle una buena desempolvada a la capacidad militar y para ver qué áreas de oportunidad existen? Y a nivel militar, el análisis es que sí encontraron varias cosas que les van a servir como para mejorar mucho su capacidad militar los gringos. Por ejemplo, se dieron cuenta que le tienen que bajar 2 rayitas en la calidad y subirle 3 rayitas a la cantidad, ¿no? Eso lo vimos muy claro con los drones iraníes, ¿no? O sea, está bien que tengan los mejores jets Estados Unidos, pero tienes que también tener números. O sea, tienes también que tener una capacidad de producción de misiles y drones baratos grande. No solo los mejores jets, sino también una capacidad industrial de generar, de producción de cantidad, aunque no sea tanta la calidad en esa producción. ¿Sí me explico? Entonces,
Con este ejercicio en el campo real se dieron cuenta todas las fallitas y todo lo que tienen que corregir como por si se viene otro conflicto más adelante con un enemigo más fuerte que Irán. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes me preguntan, esta fue la principal razón. La gente de las agencias de inteligencia de la CIA y el ejército hicieron lo que pudieron para convencer a Trump de que atacara a Irán diciéndole cualquier cosa, pero la intención real fue darle una buena desempolvada y encontrar áreas de oportunidad a la capacidad militar de Estados Unidos. Y esto lo sabe todo el mundo, o sea, no puede haber más distancia entre la capacidad militar de Estados Unidos con la de China. China no tiene ninguna, o sea, ¿cuándo fue la última vez que China peleó una guerra? Contra Vietnam en los 70 y perdió. Estados Unidos, ¿cuándo fue la última vez que le dio una desempolvada, una actualizada, una remodelada o una prueba de ácido a su ejército para ver qué le faltaba? Ayer. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que va a resultar en que pues, la gente le tenga un poquito de más miedo a Estados Unidos desde el punto de vista militar. Desgraciadamente Oye, no. Si me ¿será por preguntan es Taiwán? Taiwán, exactamente. O sea, los chinos van a decir, no, mi ¿Van a prevenir ejército, Taiwán? perdón. Se está diciendo esto para prevenir que China se metiera con Taiwán? Pues, sí, yo creo que sí podríamos ponerlo así, fíjate. Mm, o Perdón, quizás es una de las ventajas, sí, José yo, Ramón. Sí, Ian. perdón, lo que, como que veo que sí, sí sacó los bíceps, ¿no? Sí fue Ajá. como mostrarlos un poquito, que vean que siguen allí. Sí hizo sparring con Sparring, más que hacer bíceps, hacer sparring, como para ajá, ver cuáles son las fallitas. con Sí, una milicia lenta o una milicia débil. sí. Pero creo que en el ejercicio desalmado que tuvo, perdió muchos socios comerciales y militares, ¿no? También veo a toda Europa rearmándose porque ya Mm, le perdieron el respeto y básicamente, no le perdieron el respeto, más bien les aumentó un poquito el miedo de que llegue otro psicótico a empezar a hacer ya. tonterías, ¿no? Pero eso es justo lo que, mira, ahí te va. En términos prácticos, ¿de dónde salían los aviones que no salían de portaaviones? ¿De dónde salían? ¿De dónde estuvieron saliendo y despegando? No sé, De Inglaterra Europa. tal vez. De Europa. Todos los aviones que no despegaron de portaaviones que estaban ahí en el estrecho de Ormán, todos salieron de Europa. Entonces, eso de que perdió aliados militares, híjole, no sé, porque todos los aviones cargaban combustible y despegaban de pistas en Polonia, en Alemania, en Francia, en Italia. Entonces, creo que en esto que acabas de decir, Ian, creo que le estás dando mucho peso, y puede que tenga razón, a Trump. O sea, le estás dando peso al desgaste que pueda generar la relación de muchos diplomáticos con Trump. Pero no creo que sea algo que deberíamos de ponderar tanto porque todos los aviones despegaban de bases europeas. ¿Sí me explico? Entonces, ok, les Ujú. cae gordo Trump a ellos, pero les dejaron, ahí siguen las bases, ahí siguen los aviones. Y si Europa se está rearmando, es exactamente, no lo que quería Trump, parece que sí, pero otra vez no nos enfoquemos en ese personaje irrelevante desde mi punto de vista. Eso es exactamente lo que quiere Estados Unidos, que los países europeos dependan menos militarmente de Estados Unidos. Siguen siendo aliados militares, sigue existiendo la OTAN, pero ahora ya invierten un poquito más ellos. O sea, el mayor legado de Trump, desgraciadamente, porque es algo positivo, va a ser haberle quitado, es que está muy vulgar esa analogía, pero las que son madres me van a entender. O sea, llega un punto que le tienes que dejar de amamantar a tu bebé. ¿Estás de acuerdo? Y ese va a ser el legado de Trump, dejar de amamantar a sus bebés europeos militarmente. Lo hizo de una manera vulgar, corriente y es alguien nefasto, sí, pero ese habrá sido el principal legado. O sea, a través de su vulgaridad, accidentalmente, quizás él no tuvo esa intención, pero provocó eso. O sea, ya dejaron de ser bebés que siendo amamantados ya son niños. Ya dejaron de ser bebés, ya son niños militarmente a los europeos. ¿Se me explico? Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero le sumaría este otro punto de vista. ¿Sale? Entonces, aquí se trata Oye, de siempre. Rodo, Dígame. y una pregunta, ahí sí, la verdad no tengo idea, pero como que siento que Israel se quedó así como en el limbo, ¿no? O sea, porque como que tampoco le gustó que firmara No. ya la paz este Trump, ¿no? No, acuérdate que si por Israel fuera, o sea, borrarían del mapa a Irán, porque lo mismo han dicho los iraníes de Israel. O sea, el ayatollah que mataron decía eso, Ok. que si por él fuera,
bombardearía con bombas nucleares Israel, perdón, para borrarlo del mapa. Israel es una variable complicada, pero pues si queremos hablar de aliados geopolíticos, sí es desgraciadamente el más importante Estados Unidos porque está también metiendo el cuerpo en esa parte del mundo que Estados Unidos quiere controlar, Eurasia, ¿sí me explico? Y ahí nos podemos meter en ramificaciones medio raras. Pero es complejo esto, ¿no? El chiste es intentar darle forma, están en los puntos de vista. Yo creo que siempre hay que tener varios puntos de vista e intentar darle forma como para tener una opinión bursátil que nos sirva para asesorar más y vender, para asesorar mejor y vender más. Eso es lo único que nos importa, ¿no? Vender, asesorar mejor y vender más con pues no sé si con la verdad, sería muy arrogante de mi parte decirlo, pero sí con una opinión bursátil un poquito más formadita de todo este desastre. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que Trump no decidió esto, más bien a Trump lo tuvieron que convencer gente de la CIA y gente militar porque querían poner a prueba la capacidad militar de Estados Unidos como para darle una desempolvada. Ese es mi punto de vista. Eh, Querían con unas ansias increíbles poner a prueba a Palantir en el campo de batalla. ¿Alguien ha oído hablar de Palantir? Es una compañía muy rara. Es como análisis de datos con inteligencia artificial con aplicaciones muy directas en conflictos militares. Entonces, casi podemos decir que Estados Unidos atacó a Irán para poner a prueba la inteligencia artificial en el campo de batalla. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una ventaja que no tiene nadie más. El primer país en el mundo que puso ya a prueba realmente la inteligencia artificial en el campo de batalla fue Estados Unidos. Entonces, casi quizás fue todo para eso. ¿Sí me explico? A través de Palantir. Y esta otra compañía que se llama Anduril, Palantir ya es pública, ya podrían comprar una acción de Palantir si quisieran. Anduril todavía no. Anduril son drones. No tan, o sea, son más baratos que jets, pero sí son drones sofisticados, o sea, no son como los drones iraníes que son, creo que, los más baratos, ¿no? O como los drones ucranianos que son enjambres de drones baratos muy eficientes. Anduril son drones medio sofisticados, pero otra vez, ¿podría alguien argumentar y decir que todo el conflicto fue para poner a prueba la inteligencia artificial en el campo de batalla para futuras y más serios conflictos con enemigos más grandes y poner a prueba también a Anduril? ¿Sale? Si tienen chance y andan de ociosos u ociosas, investiguen un poquito Palantir y Anduril. Esas compañías van a definir un poquito lo geopolítico y lo bursátil, obviamente también, de aquí a que se acabe este siglo. ¿Sale? Es importante. Ejercicio económico actualizado. También se expusieron muchas otras cosas. Por ejemplo, se expuso que China puede amortiguar mucho mejor la escasez de petróleo. La gran mayoría del petróleo que salía del estrecho de Hormuz iba para China. Entonces ahora ya sabemos todos que los chinos sí pueden aguantar esa escasez de petróleo, ¿no? Sí pueden, como tienen reservas tan grandes de petróleo, sí pueden aguantar. Entonces también se expuso eso. O sea, como que también para la siguiente ya sabemos que si se vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz por algún conflicto, o si Estados Unidos le cierra la llave al petróleo de alguna otra manera, pone un bloqueo a los chinos para que no les lleve petróleo, los chinos van a aguantar un buen rato. Además tienen una capacidad de generación eléctrica por otras formas sustentables importante. Entonces se expusieron muchísimas cosas, muchas cartas se enseñaron y lo más valioso y creo que lo principal que buscaban los gringos era ver qué hacía falta actualizar. ¿Sí me explico? Sabían que tenían que actualizar si no sabían qué, pero con esto ya saben qué. ¿Sí me explico? Eso creo que es lo más valioso para ellos. Oye, van a negociar, esta es una planta nuclear de Irán subterránea, aquí se ven los hoyitos de los misilazos, de los que penetran y explotan abajo. Oye, Estados Unidos va a negociar con los iraníes su programa nuclear. Está parcialmente destruido el programa nuclear. ¿Sí me explico? Es otro Irán. Es uno debilitado, desgraciadamente para ellos. Entonces, oye, estuvo mejor el acuerdo de Obama nuclear. Sí, pero estaba intacta la capacidad nuclear de Irán con Obama. Ahorita no está intacta. Sí, sí le aventaron varios misiles y yo creo que se va a reactivar todo el conflicto el año que entra. Pero bueno. También todos lo que llaman los agentes subsidiarios de Irán,
que son como grupos militares fuera de Irán, pero financiados por Irán, lo admiten ellos mismos, o sea, no es así como que ninguna conspiración, lo admiten todos, no es que solo lo digan los gringos. Grupos en Irak, grupos en Yemen y, bueno, sobre todo en el Líbano, ¿no? Hezbollah, en Siria, cuando todavía estaba el régimen de Assad, y en Palestina. Todos esos grupos, esos más bien aprovechando el conflicto, a esos los atacó directamente más bien Israel, sale el Mossad. Entonces, esta parte militar de Irán también está muy, muy debilitada y todos pensaban que era la parte más fuerte de Irán, sus proxies, sus, eh, sus agentes subsidiarios financiados indirectamente. Esos también están muy debilitados, pero les digo otra vez, de estos se encargó el Mossad, Israel, el ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también es cierto que si ya estaba plagado el gobierno y las agencias de inteligencia y las agencias militares de Irán, ya estaba plagado de agentes del Mossad, ahora va a estar el triple de plagado. ¿Por qué? Porque se murieron 50 burócratas de algo rango. Imagínense el espacio que se abre para el Mossad para infiltrarse. O sea, la agencia de inteligencia que más eficiente es para infiltrarse es el Mossad. Ahora, si provocan todo esto en Irán, facilita mucho más para lo que más buenos son los israelíes. Yo sé que también hay gente que le pueden caer mal los israelíes, pero da igual. El punto es que esto es, desgraciadamente o no, lo que está pasando. Y quizás también por todo esto los mercados financieros reaccionaron como reaccionaron, ¿no? Híjole, sí vamos mal de tiempo. Pero bueno, podemos hacer una segunda parte o algo así. Con este conflicto, también Estados Unidos alejó de la órbita de China a Irán para acercarla a Estados Unidos. Eso también es, desgraciadamente, un poquito el caso. Irán está en el centro de Eurasia. Irán es un socio comercial y militar también de inteligencia con China. Todo esto que está pasando le quitó 2 o 3 puntitos a ese vínculo. ¿Sí me explico? Aun cuando, otra vez, Estados Unidos no ha invadido Irán. ¿Sale? Entonces, si no les parece bien eso de que todo esto lo hicieron los gringos como para actualizar su ejército o para desempolvar a su ejército, quizás lo hicieron para alejar un poquito el satélite de Irán de la órbita, de la órbita china y acercarlo un poquito más a la órbita gringa. No estoy diciendo que ya esté en la órbita gringa, pero está menos cerca del núcleo de la órbita china, definitivamente. ¿Sale? Igual que Venezuela. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta vez, con todo el aprendizaje que tuvo la CIA, pues, se les ocurrió no invadir. Ir por Maduro y atacar a Irán sin invadir, ¿no? Pero no hay que descartar que sí invadan. Entonces, ya acabó el conflicto. Yo creo que se va a reactivar el año que entra, más tardar. Y para el petróleo ya se acabó el conflicto, ¿no? Este fue el inicio del conflicto. El petróleo subió y ahora está de vuelta, creo que está más abajo de 75, ahorita ya no vi, pero para el precio del petróleo también parece como si ya se hubiera acabado el conflicto. ¿Por qué? Por tantas reservas que tenían tantos países, porque parece que ya pasó lo peor, porque si se escala el conflicto, se va a abrir el estrecho de Hormuz. Si no se escala el conflicto y hay diplomacia, también se abriría el estrecho de Hormuz, porque ya están haciendo otros gasoductos y oleoductos en la península arábiga para evitar el estrecho de Hormuz. O sea, como que el mundo ya se puso las pilas para evitar el estrecho de Hormuz y el mercado energético así lo manifiesta con un petróleo otra vez, pues no muy lejos de donde estaba cuando empezó el conflicto. ¿Sí me explico? Entonces, está muy complicado y otra vez, cuando quieran entender esto, les recomiendo identificar el desprecio que le tienen a Trump o identificar el desprecio que le puedan tener a Estados Unidos, ponerlo en descanso un ratito y volver a analizar las cosas, porque entorpece mucho el análisis si le queremos echar porras a Irán y a China y le queremos echar tierra a Estados Unidos. Está bien hacerlo, está bien que nos caigan mal los gringos, pero una cosa es eso y otra cosa es entender esto y proyectar y asesorar eh, y vender más, ¿sale? También, si el cliente tiene una sensación o una postura anti Estados Unidos, pues no hay que luchar con eso, ¿no? Obviamente, pero aquí estamos entre cuates, obviamente. Para el petróleo ya se acabó y para los mercados parece que también ya se acabó el conflicto. O sea, así van las bolsas.
con el conflicto de Irán. A ver, el conflicto fue justo a finales de febrero, ¿sí, verdad? Entonces, esta caidita de aquí es la guerra, ¿no? Y este es el rebote que tuvo a finales de marzo. Entonces, para los mercados, parece que ni siquiera hubo guerra. ¿Sí me explico? Para los mercados, esto que estamos viendo aquí, el S&P 500 y el Nasdaq. Entonces, para los mercados parece que no hubo un conflicto. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo hasta ahorita? Porque ya me eché un buen rato sin dejarlos hablar. ¿Alguien quiere decir algo ahorita o vamos bien? Se vale decir lo que sea. Pues vamos bien, digo, la verdad es que yo ahorita pues estoy tomando en cuenta a lo mejor cosas que no, ni idea. Entonces yo siento que vamos bien con lo que estás diciendo. Pero ¿cómo? No te entendí, Maripaz. ¿Estás tomando en cosa cuenta? No te O entendí esa sea, parte. a lo mejor tienes la información del conflicto que está pasando, Ujú. pero no tenía en cuenta lo que tú estás comentando en este Ok. momento, ¿no? Esos de pequeños detalles que a lo mejor pasamos por alto y Sí. que pues como tú dices nos van a ayudar a entender mejor toda esta situación. Sí, yo simplemente creo que hay que distinguir entre las opiniones que opinan por opinar y las opiniones que opinan con dinero. La gente Exacto. que opina por opinar dice cualquier cosa, ¿no? Irán ganó la guerra, Trump fue un capricho de Trump. Esas son opiniones de opinión, por opinar. Y la gente que opina con dinero ve las cosas completamente distintas. Oye, ¿cómo sabes que la gente que opina con dinero ve las cosas completamente distintas por el precio del petróleo, por el nivel del S&P 500 y por el nivel del Nasdaq? ¿Sale? Sí, Entonces, acuérdense siempre que hay gente que opina y hay gente que opina con dinero. Lo que puedan ver en Instagram y en TikTok es gente que opina por opinar, no es gente que opina con dinero. Las opiniones de la gente que opinan con dinero no se ven ni en TikTok ni en Instagram, se ven en el precio de estos activos en las bolsas. ¿Sale? Entonces, siempre hay que saber diferenciar entre esas dos opiniones y si escuchan 10 personas diciendo en TikTok y en Instagram diciendo que perdió la guerra Estados Unidos y la ganó Irán por goliza, está bien, pero no porque la digan 10 influencers en TikTok es cierto, ¿no? Esto ya es mucho más complicado que ganar, perder, invadir, no invadir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está dificilón. ¿Por qué parece que a los mercados no les importó entonces? ¿Quién me puede contestar? ¿Quién se anima a contestar esa pregunta tan difícil? ¿Por qué parece que a los mercados no les importó ni al petróleo, ni al S&P, ni al Nasdaq? ¿Por qué no le importó tanto el conflicto, no? Al contrario, lleva el S&P y el Nasdaq, bueno, en concreto el S&P, 18% desde el punto bajo, el Nasdaq mucho más, ¿no? Más de 20%. Y esto fue a finales de marzo, ¿eh? No es hace poquito. Entonces, ¿quién se anima a decirme por qué pareció que Rodo, los yo, mercados... Ajá. Rodo, yo creo Sí, que Sergio. justo es bueno, mi razonamiento sería que se anticipan los mercados y creo que en febrero, pero sobre todo marzo fue cuando más bajó. Ujú. Y ahí creo que descontó bastante. Y ya después como que dijeron, ah, pues no va para tanto, creo que pues, lo tiene muy controlado. Realmente no ha demostrado mucho poderío Irán. Y ahí es donde los mismos inversionistas empiezan a meter más capital y es cuando empezó a subir. Y justo me acuerdo que a mí me ayuda mucho el comentar este tipo de cosas porque los clientes luego dicen, no, pero es que es muy mal momento, ¿qué tal? No, pues al contrario. Digo, por el lado del tipo de cambio, pues es una Sí, excelente oportunidad. Entonces sí, creo que el hecho de que la gente empiece a ver oportunidades, por lo que también está subiendo los mercados, pero pues en realidad como que no le dieron la importancia porque no está demostrando realmente con qué puede hacer algo Irán. Que sea cierto o no, no tengo ni idea, pero al final esa es la percepción de los inversionistas. sí, Creo que va por ahí. sí, esa es la percepción de los inversionistas y la pregunta es si tienen mejor, si su percepción es mejor. Y quizás sí sea una percepción mejor porque son los que tienen dinero, son los que ponen a analistas a leer todo el día y a investigar lo que realmente está pasando y no se apoyan en TikTok y en Instagram para entender las cosas. Entonces, quizás los mercados, quizás porque los mercados sí entendieron la naturaleza y causas del conflicto desde el principio, entendieron que Trump no es una variable que hay que tomar en cuenta,
entendieron que hay mucha propaganda, pero que no hay que escucharla tanto. No se ponen emocionales, no tienen por qué echarle porras a nadie, simplemente entender las cosas con números, taca, taca, todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo, Sergio. Eh, Quizás los mercados sí entendieron desde el principio todo y por eso quizás los mercados dijeron aquí, no es Trump, no es un capricho de Trump, más bien Trump fue un filtro el que tuvieron que convencer gente de agencias de inteligencia y militares para convencer que atacara a Irán. Le dijeron cualquier cosa, pero el verdadero motivo era un ejercicio en tiempo real para ver cómo funcionaba Palantir o la inteligencia artificial en el campo de batalla. Entonces, quizás eso fue su interpretación y por eso están así los mercados, ¿no? Entonces, no hace falta ser controversiales. Lo que dicen las bolsas, creo que nos puede servir como para también nosotros interpretar por lo menos la percepción de los mercados, si no la realidad, ¿sale? Pero sí, de acuerdo completamente contigo, Sergio. Entonces, ¿todo esto es bueno o malo para los mercados? Eh, yo creo que sí, y perdón si va a ser controversial lo que voy a decir, pero si dependemos de planes de ahorro e inversión cuyos activos, que inviertan en activos que más o menos están en la órbita de Estados Unidos y hay instancias donde invertimos en productos que están domiciliados en Estados Unidos. Entonces yo creo que todo lo que pasó acaba siendo positivo para los mercados desde el punto de vista de la variable geopolítica. O sea, eh, la hegemonía, o sea, la hegemonía económica, Estados Unidos casualmente también es una hegemonía militar y no parece que haya mucha competencia por esa hegemonía desde el punto de vista militar. Eso nos cae bien, ya otra vez, sin ponernos emocionales, eso debería ser positivo, creo yo, para alguien que distribuye planes de inversión en activos de Estados Unidos o en activos domiciliados en Estados Unidos. ¿Sí me explico? O sea, no nos tenemos que preocupar. ¿Quién está más preocupado? La gente que trabaja en ¿dónde hay más incertidumbre? ¿En la bolsa de Teherán o en la bolsa de Nueva York? ¿Dónde hay más incertidumbre? Pues en la bolsa de Teherán hay más incertidumbre, ¿no? Los iraníes no deciden dónde caen los misiles. Así de frío, como lo estoy diciendo, yo sé que soy muy frío, pero hay que ponerlo en la ecuación estas variables. Entonces, los inversionistas y toda la infraestructura bursátil en Estados Unidos no tiene incertidumbre geopolítica y el resto del mundo sí, o los enemigos de Estados Unidos sí. Está bien, está mal, no estamos hablando de eso, simplemente estamos hablando de la variable geopolítica como una razón que hace crecer a los mercados. ¿Sí me explico? Entonces, está configurada de tal manera la cosa que un inversionista que compra SpaceX no está preocupada por la variable geopolítica porque entiende o quizás siente la ventaja hegemónica militar de Estados Unidos. ¿Tiene sentido esto que les digo o sí está muy mala onda de plano? ¿Quién se anima a comentar algo? Se vale decir lo que ustedes quieran. Pues sí está mala onda, pero no eres tú el que está mandando los misiles, ¿no? O sea, al final, Sí, son cosas que pasan en el mundo y de aquí la intención es darle lectura y sobre eso poder eficientar nuestra venta y sí, dirigir los comentarios y la información hacia la parte positiva de todo esto, que es que la gente guarde su lana y la haga crecer, ¿no? sí. Y también es cierto, Ian, que los iraníes también avientan misiles. ¿Sí me explico? O sea, no es. Yo sé que también está muy cool demonizar a Estados Unidos, o sea, lo he vivido desde que soy niño, lo he vivido, pero los iraníes también lanzan misiles de vez en cuando. O sea, y sí, por ejemplo, yo aprovechando que mi mujer es argentina, a ver, los iraníes han cometido ataques terroristas en Buenos Aires, por ejemplo, matando gente inocente. Entonces, si vamos a desmonizar un lado, también aceptemos lo que tiene el otro lado. Y si nos vamos al nivel más frío, si tú no decides dónde caen los misiles, alguien más decide por ti dónde caen los misiles.
¿Sí me explicó? Y sí son una matriz de terrorismo, o sea, lo han sido durante 50 años, 100 años, ¿no? Pues, pues es una manera de verlo, sí, pero sí, o sea, sí, sí. Hay gente que o sea, ¿cómo se llama? A ver, me voy a ir para atrás. Sí está difícil hablar de estos grupos y no verles ese tono medio, ok, si no quieres terrorista, pues sí, muy, muy beligerante, ¿no? Hezbollah fue el que perpetuó los ataques terroristas en Buenos Aires y no era militar, o sea, era un centro de la comunidad judía de Buenos Aires, o sea, no había armas ahí, no había nada militar. Entonces, al nivel geopolítico más frío y más alto, eh, o tú decides dónde caen los misiles o deciden por ti. Y en Claro. los términos más simples posibles, Estados Unidos atacó a Irán para poder seguir decidiendo Estados Unidos dónde caen los misiles y que no decida Irán o que no decida China. ¿No? Así es desgraciadamente cómo funciona el mundo. Sí, cuando los gringos dejen de ser el demonio va a ser otro, ¿no? Y al final siempre hay Sí, una hegemonía, como lo planteas, sí. y pues nadie es buena onda, o sea, Nadie es buena onda. O sea, el que está hasta arriba no es buena onda porque los que están abajo tampoco son buena onda, ¿no? Entonces, exactamente. bueno, eso es algo que vale la pena entender a nivel interno. eh, y ya saben ustedes cómo bajan ese balón con los clientes, o los prospectos, pero desde el punto de vista geopolítico, todo lo que pasó simplemente resulta en un punto favorable para los mercados. Y no hace falta golpear en la cabeza, se rebotaron los mercados ya desde hace rato. Nadie piensa ni en el estrecho de Hormuz ni en Irán, más bien la gente está pensando en SpaceX. Eso es y en inteligencia artificial, ¿sale? Pero ¿por qué puede un inversionista institucional gringo pensar en SpaceX y en inteligencia artificial? Porque sabe que Irán no es un enemigo formidable que amenace nada en lo más mínimo. ¿Sí me explico? Entonces, hay que verlo un poquito así también. ¿Cómo van? Apenas llevamos un punto, la verdad creo que va a estar difícil acabar la presentación. O sea, vamos al 33%, yo creo que vamos a tener que fragmentar. Bueno, ¿cómo van de ánimos? ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, sí va a estar muy rudo, nos vamos a acabar tardando 3 horas, yo creo, en la presentación. Una disculpa, ok, María Elena, no te preocupes. Gracias por tus comentarios y tus participaciones, María Elena. ¿Alguien más quiere comentar algo por ahí? ¿O vamos bien? De Ok, pronto, Melda. Ajá, de pronto sí tengo mucha curiosidad ajá. de tu opinión sobre el tema de SpaceX. Ok. Por dos. Bueno, entonces sí nos Sí, yo echamos un también. clavado. Nos echamos un clavado ahí en SpaceX y ya hasta ahí le dejamos, ¿sale? Ya esto de los índices ya creo que ya no lo alcanzamos a ver. Bueno, ahí vemos, pero vamos a echarnos un clavado en SpaceX. Oferta pública inicial de SpaceX, ¿estamos en una burbuja o no estamos en una burbuja? ¿Es una locura o no es una locura? Todo este rollo. Otro demonio. Sí, ese es otro problema. No, yo no intentaría entender el mundo a través de lo que diga o no diga Trump, ni lo que diga o no diga Elon Musk. ¿Sí me explico? Eh, no los juzgaría por lo que dicen. Si lo jugamos por lo que dicen, pues bueno, bueno, no voy a hablar mal Son de nadie. Eh, a ver, ese es el ticker, ¿no? Esa es como la clave, SPSX, IPO, pero pequeño paréntesis, ¿qué es un IPO, no? Un IPO es un Initial Public Offering o es una oferta pública inicial. SpaceX era una compañía privada y dejó de ser privada, ahora cualquiera puede comprar acciones de SpaceX y hacerse socios de SpaceX. Antes era una compañía privada, ahora es una compañía pública. ¿Por qué es una compañía pública? Porque nosotros, cualquiera, puede hacerse socio de Elon Musk o comprar un pedacito de SpaceX a través de la compra de una de sus acciones. Por eso ahora decimos que es pública y el proceso a través del cual se convierte de privada a pública se dice Initial Public Offering, oferta pública inicial o IPO u OPI, ¿sale? Si compras la acción de una empresa en una oferta pública inicial, financias a esta compañía y te haces socio de esta compañía en espera de plusvalía, dividendos y cobertura cambiaria. No lo hemos visto varias veces. Como en un inmueble, igual que un negocio inmobiliario, plusvalía,
rentas, que serían las que te darían los inquilinos, en inversión en renta variable, esos son más bien dividendos. Y igual que, que un inmueble en San Miguel de Allende o en Tulum o en Ajijic, si el tipo de cambio se debilita, si el peso mexicano se debilita, lo ves como ganancia. Entonces es lo mismo. Ahora, si compras una acción en el mercado secundario, como será lo más probable y frecuente, simplemente adquirirás la sociedad de alguien más que la quiera vender, para ahora tú convertirte en socia o socio accionistas. Dos preguntas medio dificilonas. Los clientes de Optimax Plus o los del Evolution o el Platinum que tengan algún ETF que replique al Nasdaq, que estamos en julio, en agosto van a ser automáticamente socios de SpaceX, sí o no. Desde un plus de 2,000 pesos que tenga dinámico dólares, un Platinum que tenga algún ETF que replica el S&P 500, el Elite en Pues sí, dinámico. ¿no? ¿Quién dijo que sí? Andrea. Andrea, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Yo digo que sí también. Yo también creo que sí. Nadie dice que no. Bueno, tampoco se trata de enemistarnos, ¿no? Pues sí, Forzarla. tienen razón. Sí, automáticamente se van a convertir en socios de SpaceX. ¿Por qué? Porque, y creo que me faltó hacer énfasis en el Nasdaq, ¿sale? El que tenga un ETF que replica el Nasdaq, ya sea en Plus, porque en Plus también está, en patrimonial, en el Elite también, y en los planes de ahorro inversión de Investors Trust, el Evolution, el S&P 500 no. O sea, el que tenga S&P 500 en Investors Trust no se va a hacer automáticamente socio de SpaceX. Eh, ¿Alguien me dice por qué? Creo que no lo autorizaron, ¿no? Creo que se tienen que esperar 10 meses o algo así, dijeron, ¿No lo hasta que autorizaron para qué? no lo autorizaron para que se meta en el SP 500. Exactamente. Sí está cotizando en la bolsa, pero no está dentro del índice. Entonces, tal cual como dice Sergio, el que tenga un ETF que replica el S&P 500 no va a hacerse socio automáticamente de SpaceX, pero sí uno que esté en el Nasdaq 100, Nasdaq. porque los de Nasdaq la próxima semana ya lo van a incluir en el índice. ¿Alguien sabe por qué no lo quisieron incluir los de Standard Poor's, pero sí los de Nasdaq? Simple y sencillamente porque no genera Porque se listó en ganancia. Nasdaq. ¿Mande? Porque se listó en Nasdaq. ¿Cómo? Sí, o sea, fue la compañía que les ayudó a hacer el IPO, entonces pues, les convenía que también entrara rápido a Nasdaq. Ah, ok. Bueno, sí, pero también porque las reglas del S&P implican tener ganancias y SpaceX no tiene ganancias. ¿Sí me explico? Por eso es que mucha gente cree que que es una locura todo esto. ¿Cómo una compañía puede valer tanto sin tener ganancias? ¿Sí me explico? Ese es el meollo del asunto. Eh, pero bueno, Sí, no, no vende. no vende, hace cohetes, a veces explotan, a veces no. Ya dejaron de explotar tanto y entonces ahí la pregunta es, o más bien la guerra es SpaceX contra los analistas, ¿no? Muchos analistas dicen, es una locura SpaceX, ¿por qué vale tanto si no genera cash flow? No genera cash, no genera earnings, no genera income, no genera ganancias, no genera profit, ¿sale? Entonces, ¿por qué Aparte, tan... se ha estado usando como un apalancamiento para que Tesla también tenga números adecuados, ¿no? Vi que les vendió así como Ah, bueno, sí, ahí, perras mil sí. Cybertrucks antes de sacarla de Ah, no mercado, sabía ¿no? eso, no Sí, sabía sí, eso, fíjate. se las autovendió, entonces los números ahí los Ya, acomodó muy sí, pues sí le va a bonitos. echar la mano, sí, eso es importante. Y lo que dice Poncho también, que el listado fue eh, en la bolsa del Nasdaq y recordemos que S&P 500, S&P no tiene bolsa propia. Nasdaq es una compañía que tiene su bolsa propia y hace índices. S&P, Standard Poor's no tiene bolsa propia, ¿están de acuerdo? O sea, Nasdaq y S&P son dos compañías. Pero Nasdaq tiene su bolsa propia y S&P no. S&P tiene otros negocios, entre ellos crear índices. ¿Sale? Ese es un muy buen punto. Quería recalcarlo, ese punto de Poncho. Y lo que dices, Ian, también es muy importante. Pero bueno, ¿por qué tantos analistas afirman que el precio de SpaceX es una locura? Y aquí más bien la pregunta es por qué,
O sea, ¿quién lo dice? Lo dicen analistas, lo dicen contadores. No quiero menospreciar a los contadores y a los analistas, pero sí son contadores los que están más molestos. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ya sabemos cuál es la opinión de un contador que dividió ganancias entre número de acción y dijo, están muy caras. Ese punto de vista está de lujo, pero es el punto de vista de un contador. O sea, hay que ver los otros puntos de vista. El punto de vista de un contador no es el único, ¿sale? Y la gente muy optimista con SpaceX diría, pues un contador de entrada ni siquiera entiende qué es SpaceX, ¿no? O sea, ya poniéndonos malvibrosos. Pero bueno, ¿por qué tantos analistas afirman que el precio de SpaceX es una locura? Por las divisiones, ¿no? Por los ratios. Aquí les puse pues, una especie de, ¿cómo se llama? Estado de resultados de SpaceX. No lo vamos a analizar obviamente a detalle, pero SpaceX cotiza alrededor de 126 veces sus ingresos. O sea, si sus ingresos es $1, la acción vale 126 veces más. Sí, es una locura, ¿estamos de acuerdo? O sea, $1 de ganancia de SpaceX, ¿cuánto te cuesta? Si tú quisieras ser dueño de $1 de ganancias de SpaceX, ¿cuánto te cuesta? $126. O sea, sí está. Cuando la gente dice que algo está caro, lo dice en función de el precio de la acción en relación con sus ganancias. Y aquí es 126 veces más. Y Eh, al día de hoy, ¿cuáles son sus ganancias? O sea, ¿qué le genera dinero a SpaceX? Este año no va a generar ganancias y el año pasado creo que generó nada más $700 millones. Entonces, genera pérdidas. Vendiendo cohetes a la NASA, por ejemplo. Subiendo satélites para alguien a la órbita terrestre. O sea, todo está en el futuro. Ahorita lo que sí puede, lo que pudo haber generado en 2024, perdón, 2025 pérdidas de miles de millones de dólares y en 2024 ganancias de cientos de millones de dólares. Ah, y Por ya los, están, ya están ofertando internet, ¿verdad? bueno, De Starlink Starlink. es un negocito, sí, no, y eso ya lo puedes pagar, pero es un negocito muy chiquito, ¿no? O sea, ¿quién conoces que tenga su Starlink? Sí, sí hay por ahí gente, pero es muy Un poquito par, todavía, sí, según yo. sí. Ya quisiera yo eso también, porque digo, no está tan caro, pero es poco, la penetración de mercado ha sido poco. Todo está en el futuro, o sea, todo es hacia adelante y por eso muchos contadores o analistas están molestos, ¿no? Usando como referencia su último año rentable, o sea, 2024, el múltiplo implícito de unidades ronda 3,000 veces, o sea, la capitalización de mercado es 3,000 veces más que su book value, ya no me acuerdo si era book value o earnings. Bueno, una de esas ratios de los contadores, ¿no? Que me parecen sí un poquito aburridos. Pero bueno, el punto es que desde el punto de vista de divisiones, ganancias por acción, sí está caro SpaceX. Eso es lo que dice un contador. La pregunta es si tenemos que escuchar tanto a los contadores analistas, 100%, 50% o 0%. Entonces, ¿es una locura sí o no SpaceX? Esa es la pregunta. Según un contador, sí. La pregunta es si tienen razón los contadores o no. Entonces, ¿qué diría alguien que no está de acuerdo con un contador? Bueno, antes de eso, el IPO, bueno, no necesariamente es una locura, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. O no una locura al 100%, igual una locura al 50%. Acuérdense, es medio complejo saber distinguir en lo que se ofreció en el Initial Public Offering y la capitalización de mercado total de SpaceX. Lo que se ofreció, lo que se convirtió disponible para la compraventa en el IPO fueron 75 mil millones de dólares. O sea, una pequeña fracción del total, del valor total de SpaceX, que en su momento era 1,8 billones, ahora ya es más de 2,6 billones. Pero ojo, lo que se ofreció públicamente es una pequeña fracción de SpaceX. El 95% de SpaceX sigue siendo privado. ¿Quién tiene casi el 50% de SpaceX? Está fácil, ¿no? ¿Quién es el dueño del 48% de SpaceX? El Pues trillonario. Elon Musk. Elon Musk. Y él, en teoría, va a poder vender su parte hasta el día 366 desde el día 12. O sea, hasta junio del 2027, el 90% del total de SpaceX va a estar disponible para el público, si es que Elon Musk quiere vender su 48%. ¿Sí me explico? Y eso es algo que creo que no vamos a alcanzar a ver ahorita,
pero, porque además está medio complicado, pero acuérdense que lo que ustedes ven en un índice y por lo tanto en un ETF no es el total de una compañía, sino solo lo que está disponible públicamente. ¿Sí me explico? Pero luego vemos eso. O sea, la ponderación que ustedes ven en una compañía en un ETF es la parte pública disponible, no la parte privada y pública disponible. O sea, ahorita SpaceX es 50% perdón, 5% de SpaceX. Por eso inicialmente el Nasdaq va a tener una representación insignificante de SpaceX, porque solo va a exponer la parte pública. ¿Sale? En el Nasdaq, en el S&P ni siquiera está dentro del índice. Pero bueno, no es una locura necesariamente. Ahora, ¿qué diría un optimista de SpaceX? Les diría, a ver, ok, está muy caro, pero dime otra compañía, ¿qué otra compañía puede utilizar un cohete 35 veces? ¿Qué otra compañía puede utilizar un mismo cohete 35 veces? O sea, un cohete es caro, ¿están de acuerdo? ¿Qué otra compañía puede reutilizar un cohete? Ninguna, ¿sale? ¿Qué otra compañía va a llevar centros de datos al espacio para aprovechar la baja temperatura del espacio y la luz del sol que no se apaga en el espacio? ¿Qué otra compañía lo va a hacer pronto? Ninguna, ¿sale? Eh, entonces, el análisis convencional de un initial public offering podría ser esta vez menos útil dado que la base de inversionistas, o sea, los fans de Elon Musk, la evaluación y el tamaño de la oferta son todos excepcionales. ¿Sí me explico? O sea, sí es una compañía especial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no es una locura al 100%, es una locura al 50%, por lo menos, ¿no? Pero sí es una compañía especial, porque ninguna otra compañía hace lo que hace. Y No nos... espacial. Sí, sí está así como de ciencia ficción. Estaba platicando con un amigo, no, a mí lo que más me llama la atención de SpaceX es la inteligencia artificial. No, lo más interesante de SpaceX es que reutiliza cohetes. Ninguna otra compañía lo hace. Sí es fuera de serie. Eso es lo que usan los optimistas para justificar la evaluación. ¿Sí me explico? No, y que sí Entonces, llevan muchos años enfocados en eso, ¿no? sí, Tengo un amigo que trabaja en SpaceX y básicamente órale. él le consigue las partes, ¿no? Le creó así como un canal de insumos, Ujú. justo porque pues sí hay mucha lana ahí invertida, ¿no? Y sí llevan un rato ya con ese tema. Sí, Oye, Rodo, gracias, pero Ian. no, o Sí, sea, por ejemplo, la NASA Andrea. y así, no van como recogiendo las partes de los cohetes que avientan y entonces esos los usan para futuros cohetes, o sea, ¿no es algo similar? Mm, un cohete convencional después de utilizarse es, pues sí, como dices, casi es basura que tienes que volver a ver qué parte no se achicharró y ver qué haces otra vez. Pero en teoría, los únicos cohetes reutilizables como tales son los de SpaceX. O sea, los de la NASA no son reutilizables. Sí, pues llega todo achicharrado, ya no sirve, pues sí, habrá una partecita que sirva para ponerle al nuevo cohete, pero no son reutilizables. Los primeros cohetes reutilizables en la historia son los de SpaceX. Otra vez, si nos cae mal Elon Musk, pues eso está como que hace cortocircuito, ¿no? Pero desgraciadamente es el caso. ¿Sí me explico? Entonces, es lo mismo que con lo de Irán, ¿no? Está difícil analizar las cosas por lo mal que nos puede caer este otro personaje. Porque sí, son personajes que si me dicen son nefastos, pues sí, estoy de acuerdo. Pero nunca alguien había creado cohetes reutilizables. Hay un cohete que llevan 35 veces que utilizan. Está cañón. ¿Sí me explico? Y si no lo pudieran reutilizar, sería un gasto de miles de millones de dólares cada lanzamiento. No sé, quizás exageré, pero la exploración espacial había sido limitada por lo cara que era. Y ahora va a ser barato. Entonces, la exploración espacial tiene un punto de inflexión gracias a SpaceX. Entonces, si queremos ponernos del lado de los optimistas, sí está cañón, sí está histórico, ¿sale? Pero bueno, solo quiero equilibrar ahí la balanza. Ya estamos acabando, ¿eh? ARK Ventures también son medio optimistas, pero esta opinión de Charles Roberts me pareció interesante. Nunca ha habido una empresa con una ventaja competitiva tan grande, refiriéndose obviamente a SpaceX. Literalmente hay que construir cohetes, averiguar cómo ponerlos en el espacio y luego hacerlos reutilizables para acercarse a eso. O sea, sí está solo SpaceX en esta industria de la reutilización de cohetes. ¿Sale?
Y además tienen lo de Starlink y luego potencialmente los data centers espaciales, la inteligencia artificial. Twitter está dentro de SpaceX. Todo eso está en el combo. ¿Sale? Bueno, Twitter ya no se llama X. Ahí, ¿cómo le fue a SpaceX en el IPO? Y todo esto es bueno o malo para los mercados. Si lo ponemos en una balanza y nos damos cuenta que no es solo la perspectiva de los analistas contadores la que importa y nos ponemos un poquito del lado de los optimistas, de la gente que entiende lo de los data centers, los cohetes reutilizables y todo eso, entonces es positivo porque desde el punto de vista bursátil, si invertimos en la bolsa de Estados Unidos, sobre todo a través de los ETFs del Nasdaq, pues nos hacemos socios de una compañía que no tiene precedentes. O sea, le podemos dar ese giro, ¿cómo se llama? Ese giro comercial. Si se sientan con un prospecto que odia a Trump y odia a Elon Musk, sí, no hay mucho que hacer. Pero si es alguien más abierto, más ilustrado, o más curioso, pues váyanse por el lado de, oye, ¿no te parece fascinante hacerte socio de esta compañía que por primera vez en la historia va a reutilizar cohetes y va a ser mucho más accesible que nunca la exploración espacial? Y ya, si no se puede, bueno, se regresan a la narrativa, está loco, es malo y está carísimo SpaceX. Entonces mejor metámosle al IPC o a CETES, ¿no? Que funcionan con interés compuesto y todas esas cosas increíblemente fascinantes, ¿no? Entonces, aquí con estos argumentos tenemos margen para irnos a cualquier lado y darle gusto a quien sea, ¿sale? Entonces, en Irán es variable geopolítica y en SpaceX variable tecnológica que nos da más margen de maniobra desde el punto de vista comercial. ¿Sale? ¿Cómo andan de paciencia como para aventarnos el último, lo de la inclusión? Eso es, me quedé sin luz.